Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí me encuentro con Jorge Emilio González. Es un estudioso, un coleccionista y un comerciante cubano. Probablemente sea de las personas que más conoce de Cuba, de la moneda cubana, pues de todo el mundo, y tengo la suerte de poderle entrevistar para que nos haga un repaso de la moneda cubana, no solamente de la parte republicana, sino también de la parte virreinal, porque bueno, la moneda cubana arranca bastante antes. Arranca en el siglo XVIII, ¿no? Sí, con la moneda de 1741 acuñada en Santiago de Cuba, con el cobre, las minas del cobre. Cuando se hace el cerco de la flota de Bernón, cerca de la bahía de Santiago de Cuba, y se acuña se empiezan a acuñar monedas para pagarle, para fortificar la bahía de Santiago. Así que tenemos que Bernón, que es inglés, pero que tanto ha hecho este hombre por la numismática caribeña, ¿eh? O sea, en Panamá le quieren, en Colombia le quieren, ¿no? Y también le quieren en Cuba, ¿no? Porque digamos que gracias a él, o bueno, no era algo que él buscase, obviamente, pero arrancó la numismática cubana 1741, que fue un intento que no consiguió tomar Cuba. Y bueno, ahí cómo se hicieron estas monedas, por unas minas locales. Sí, hay unas minas de cobre que todavía existen en Santiago de Cuba. Y bueno, esas monedas en Cuba realmente, y en particular en Santiago de Cuba, había muy poca moneda fraccionaria. Y se hizo con el objetivo de pagarle a los trabajadores que trabajaban en las fortificaciones de ahí de Santiago. Y bueno, me imagino que se acuñasen durante unos pocos meses que duró el sitio. Sí, lo que pasa que como hubo después de que ya el sitio dejó de ser, porque Bernón no pudo tomar Santiago, esas monedas se recogieron, pero como había tanta escasez de moneda fraccionaria, en 2 ocasiones más volvió a circular la moneda. O sea, que una vez recogidas todavía la utilizaron, pero ya no la utilizarían con el mismo valor. Sí, la utilizaron con el mismo valor. Lo que después ya definitivamente la mandaron a recoger y se cambió por plata. Y por eso es una moneda tan difícil de encontrar, porque el rey de España mandó a hacerla, como él dijo, pasta. La fundieron todas después que la cambiaron por plata. ¿Y no se han encontrado ejemplares ahí en Cuba? Bueno, en Cuba encontramos, yo particularmente me llamaron de Santiago de Cuba un día, y ese mismo día cogí un avión a Santiago de Cuba, compré la moneda y regresé en el mismo avión que me fui. Pero esa moneda no podía perderla porque es la única vez que se ha visto dentro de Cuba la moneda. O sea, fijaros el nivel de rareza que tiene la pieza, ¿no? El Museo Numismático no la tiene. El Museo Numismático de La Habana no tiene la pieza. Bueno, pues aquí tenemos una primera acuñación cubana en 1741, y luego habría que esperar ya hasta el siglo XIX, ya no para que se acuñase, sino para que se resellasen monedas, ¿no? Sí, porque entonces empiezan a llegar las monedas que se conocen actualmente como monedas sevillanas, porque inicialmente fue Sevilla, la ceca de Sevilla, donde se empezaron a enviar monedas a Cuba, y estas monedas se mandaban, se resellaban en Cuba con una rejilla, y bueno, circulaban, era de circulación local en Cuba. O sea que eran monedas de 2 reales generalmente, ¿no? Exactamente. Mira, qué curioso, le llamáis la peseta sevillana. Sí. Pero claro, no son monedas de una peseta, es que, a ver, la palabra peseta originalmente se utilizaba para la moneda de 2 reales. Exacto. Y era un diminutivo que se utilizaba tanto en la península ibérica como en el resto de España, o sea, en América, ¿no? Entonces, esta peseta sevillana era porque estos 2 reales provendrían de la ceca de Sevilla, pero no es que se hiciesen en Sevilla para Cuba, ¿no? Entiendo yo, sino que habría mercaderes que simplemente agarraban monedas y se las llevaban para allá. Exacto. Y después se acuñaron, también se resellaron monedas de Cataluña, de Madrid, de Segovia. O sea, hay varias monedas reselladas de distintas regiones de España. Sí, o sea, estas monedas son bastante comunes, no sé en Cuba, pero en España se encuentran con cierta, digamos, más o menos fácil. O sea, la moneda resellada, dices. Sí, está alrededor de los $45. Sí. Es una moneda que aparece bastante. Dentro de los resellos caribeños, porque los hay extremadamente raros, yo diría que estos de Cuba es de lo más normalito y probablemente el más barato, y donde más fácil es que no te metan uno falso. Porque también hay que tener mucho cuidado con los resellos, que los hay falsos. Pero al ser tan barato, claro, digamos que no tiene mucho sentido falsificarlo.
Bueno, pues estos resellos, ¿cuándo se aplicaron? ¿Desde qué años más o menos? Estos resellos son a ver, no te puedo decir exactamente a partir de qué año, pero bueno, todo fue siglo XIX. Y también están los resellos que yo te comenté antes de la entrevista, que eran resellos que los mambises, al liberar algunos territorios ya a partir de la guerra del 95 al 98, pues resellaban monedas mexicanas y monedas americanas. Las americanas son más difíciles todavía. O sea, de las mexicanas aparecen bastante, aunque no tanto, y mucho menos las americanas, son muy raras realmente. Y el resello que se le ponía en este caso era un resello con una llave, como que Cuba era la llave del Golfo. O sea, claro, la llave que está totalmente vinculada a la isla de Cuba, incluso la ceca de La Habana, su marca de ceca es una... Exacto. La llave con una estrella. La ceca de La Habana, que vino mucho más tarde, se vino en los años a partir de 1977, ¿verdad? Exacto. Vale, es la marca de ceca. Pero ahí hay otro tema. ¿Por qué se utiliza la llave? Porque la llave aparece tanto en República Dominicana como en Cuba. Entonces, sí, ¿en quién quedamos? Pero ¿cuál es la llave? Son dos llaves diferentes. Ah. Las llaves son completamente diferentes. Vale. O sea, la dominicana tiene como un rombo, sí, y la cubana es más bien una llave como tal. Ya, vale. Entonces, hemos dicho que en el siglo XIX hay dos resellos. Está el resello de la rejilla a principios del XIX, primera mitad del XIX más o menos, sí, que se hace sobre moneda española de 2 reales. Entiendo que para reevaluarla en Cuba. Exacto. Y luego el resello que se hizo a finales del siglo XIX, ya en época de la Guerra de la Independencia, la guerra del 1895, que este resello fue de moneda mexicana y estadounidense en Cuba, en los territorios que los mambrises iban liberando, entiendo que para financiarse también, ¿no? Exacto. Para reevaluar la moneda y de esa manera financiarse. Exacto. ¿Esos son fáciles de conseguir, los de la llave? No, son bien difíciles. Son bastante difíciles porque tampoco los mambises tenían tanto poder, no llegaron a tanto. Y yo creo que después debemos hablar de las monedas que Carlos Manuel de Céspedes, después que le da la libertad a los esclavos de su ingenio, pues él se lo declaran presidente de la República de Cuba en armas y manda a acuñar de gobierno provisional una serie de monedas que van desde los 5 centavos hasta el peso, medio peso, peso. En plata se hicieron 10 juegos solamente, y en cobre se hicieron 40 juegos. O sea, también de nuevo, de extrema rareza. Son monedas muy raras. Estas monedas entiendo yo que serían, pues en la primera guerra de la independencia, ¿no? Esta guerra que fue en los años 60, 70, ¿no? Sí, exactamente. ¿1863? ¿Cuándo arrancó esto? No, 60 y más para acá. Bueno, 1860 y algo fue Céspedes el que hizo estas monedas de cobre y de plata. El 69 realmente es que él da la libertad a los esclavos. Sí. Y en el 70 es que él manda a acuñar las monedas que se acuñan en Filadelfia. Vale. En resumidas cuentas, tendríamos en el siglo XVIII estas monedas subsidionales, en el siglo XIX tendríamos 2 resellos, como hemos dicho, el de la rejilla y el de los mambrises, y luego tendríamos las monedas de Céspedes. Y con eso estaría cubierta la numismática cubana. ¿No? ¿Qué faltaría en el siglo XIX? Faltaría todavía 3 monedas que se hicieron en 1897 con la imagen de una camagüeyana llamada Leonor Molina. Ya. Que son 3 variantes diferentes que se hicieron con el objetivo de recaudar dinero para la guerra. La diferencia entre ellas es que una tiene la estrella arriba, otra tiene una estrella abajo, a los dos lados de la fecha, y el modelo más raro es en el cuello de Leonor Molina, dice PAT 97. De esas solamente se hicieron 865 monedas. O sea que estamos hablando de nuevo rarísimas. Son raras. ¿Y esta mujer, esta señorita Molina, era alguien famosa? ¿Era la hija de alguien? Era una camagüeyana muy bonita. Era simplemente que era una mujer bella, ¿no? Y entonces se dice que se hizo una moneda en oro que se le regaló a ella. Ella se fue a vivir después a Estados Unidos y la moneda nunca apareció. Se la fundió. Pues normal. Oye, normal, ¿no? Claro, la pobre mujer pues de algo tendría que vivir.
Bueno, entonces ahí sí que ya acaba lo que es la numismática. Como veis, son cosas como muy puntuales. De todo lo que hemos dicho, lo más común con diferencia es ese resello sobre las pesetas sevillanas y todo lo demás pues hay que saberlo buscar y saberlo pagar cuando se encuentre. Bueno, faltó una, la del 1898. Estas monedas que te decía, las 3 variantes del 97, ¿Sí? no salieron con el valor de un peso, aunque eran en el peso y el tamaño y la plata eran idénticas al peso, al dólar americano. Ya. Y que incluso fueron hechas en Filadelfia. Sí. Y por ley no podían llevar el valor de un peso. Ya en 1898 sí se acuña la moneda de un peso, y igual con la imagen de Leonor Molina, y se recauda igual, se hace con el mismo objetivo, con recaudar dinero para la guerra. Vale. O sea que ya con esa sí, con la del 98 cerramos. Sí, ya sí que se cierra lo que es el periodo del siglo XIX. Y aquí la cuestión es qué pasa desde 1898 hasta que se empieza a acuñar moneda republicana, que fue en 1915, si mal no recuerdo. En esos 17 años, me imagino yo que seguiría circulando moneda virreinal o vendría moneda de Estados Unidos. Sí, circuló mucha moneda de Estados Unidos, se circuló mucha moneda de España, circuló moneda de Francia incluso, monedas de oro francesas, o sea, circuló mucha moneda hasta 1915. Y de México. De México, por supuesto, México lo teníamos muy cerca. Claro. Y hasta 1915 que ya sí se hace la primera moneda cubana realmente, aunque se acuña en Filadelfia, pero es la primera moneda que por ley dice República de Cuba, valor, se acuñan en oro desde 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos y 20 pesos, del cual la de 20 pesos del 16 es extremadamente rara. Esa moneda, raro es que se remate por debajo de $100.000, o sea, para que veamos lo que es esa moneda de 20 pesos. Y la hemos podido ver aquí, en Santo Domingo, porque Isaac Ruthman no solamente ha expuesto la moneda de 20 pesos, que además tiene a José Martí, ¿verdad? Exacto. Sino además también ha expuesto las pruebas, los patrones y los documentos, e incluso los cuños, incluyendo la virola. Entonces ha habido aquí una exposición muy muy buena sobre estas monedas de 20 pesos. Sí. Lo tenéis en el vídeo que hice en el primer día de la convención de Santo Domingo 2023. Echad un vistazo si queréis. Os lo dejo enlazado en la descripción de este vídeo. Bien, entonces, estas monedas de oro, y luego aparece la moneda de plata también, con el peso, creo recordar que equivale a $1, ¿verdad? Sí, equivalente a $1, circuló como si fuera $1 a la par. Y se hizo en 1915, incluso se hizo el centavo, se hicieron los 2 centavos, se hizo 20 centavos, o sea, se hizo de toda el cono monetario, se hicieron monedas en Filadelfia. Entonces, al final era una especie de dolarización de la economía cubana, más o menos, ¿no? Sí. ¿Vosotros que queréis ser independientes? pues va a ser que no es tan fácil ser independiente. Bueno, entonces, se dolariza, digamos, el monetario cubano, pero estas monedas no podían circular en Estados Unidos, si mal no recuerdo. No. O sea, en Cuba sí que circulaba la moneda estadounidense, pero en Estados Unidos no circulaba la moneda cubana. Bueno, pues es lo que había. Oye, que esto también pasaba con España. Sí. Que en España, en Cuba circulaba la moneda provincial o la moneda de la península ibérica, pero en la península ibérica no podía circular la moneda cubana. O sea que al final estábamos más o menos parecidos. Vale. Se sigue acuñando la moneda de peso. Sí, se hace el peso en el 15, en el 16, en el 20, 32, 33 y 34 con la estrella y el escudo. O sea, la estrella por el anverso y en el reverso el escudo con la República de Cuba. Y ya después en el 34 se empieza a hacer lo que se llaman los pesos del ABC, que se hizo en el 1934, 35, 36, el 37, que es muy raro, ¿Sí? el 38 y el 39. ¿Y esos pesos del ABC por qué se llaman así? Bueno, porque había una organización, un partido, que era el Partido Ortodoxo, que le decían el Partido ABC también, que por eso eran las monedas del ABC. Muy bien. Vale, y luego... Ya no tenían la estrella, ya tenían una imagen de... ¿Y se siguen acuñando monedas también en oro, tipo conmemorativas? No, nada más se hicieron monedas en oro en el 15 y en el 16. Ya no se acuña más moneda de oro
hasta 1977. O sea, hasta que ya lo hicieron en la Casa de la Moneda de La Habana. Entiendo que eso sería porque no compensaría económicamente, ¿no? Porque claro, si había que solicitar el oro a la CECA de Filadelfia, pues al final saldría muy caro acuñar esas monedas. Claro. Vale. Y luego, así siguen estos pesos del ABC. Las siguientes acuñaciones, ¿cuáles son? El centenario de Martí, que se hace el set completo de las monedas por el centenario de Martí hasta el peso de plata con la imagen de Martí. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el año 1953. 53, o sea que ya estamos a punto de entrar en la revolución, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó la revolución? Porque la revolución, claro, supone una revolución social, económica y también monetaria. Entiendo que eso se ve reflejado en el monetario cubano. Por supuesto. En el año 59, al triunfar la revolución, se empiezan a nacionalizar muchas compañías, centrales, azucareros, que Cuba era uno de los principales productores de azúcar del mundo. Y se empieza, después de la nacionalización, la banca también se pone al Che al frente del Banco Nacional de Cuba. ¿El Che? Sí. El Che propiamente era... Sí. Los billetes que ahorita firmaste, que yo te di, eran firmados por el Che. El set completo desde $1 hasta $100. Entonces, bueno, el Che lo ponen de presidente del banco y en el 1961 se cambia la moneda. O sea, el Che firmó billetes de 1960 con la misma imagen que los billetes anteriores y en el 61 ya cambian el diseño de los billetes, que se empiezan a hacer los billetes entonces en Checoslovaquia. O sea que aquí vemos ya también que se habían buscado nuevos aliados y claro, pues poco a poco Cuba se fue alineando al bloque soviético, digamos, al bloque socialista, y claro, ya la producción no se hace en Filadelfia, sino que se traslada a Europa del Este. Bueno, Checoslovaquia, dentro de lo malo, era un país dentro del bloque del Este, pero no tan ortodoxo, vamos a decir, como lo que pudiera haber sido Rusia o vamos, la URSS o incluso Polonia de la época, pero bueno, sí, era claramente un país alineado con el bloque soviético. Por la fuerza de las armas, no por otra forma. Y entonces, luego entiendo que también aparecerá la moneda fiduciaria ya de lleno, que será lo que utilicen los cubanos a partir de entonces. Sí, efectivamente. Sí, ya entonces es el peso cubano el que empieza a circular, lo mismo en billete que en moneda. Y esto llega hasta el año 77, siempre se fabrica en La Habana. En Checoslovaquia, hasta el año 77, que se funda la Casa de Moneda de La Habana, de Cuba, y entonces ya empiezan a acuñarse las primeras monedas, primero las de circulación y las primeras que se hicieron realmente fueron las de los patriotas. Se hizo en oro $100 Carlos Manuel de Céspedes, y se hizo en plata Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Bien, a ver, la parte de la Casa de la Moneda de La Habana la he tratado con bastante más detalle en otra entrevista con Fabio, que la verdad es que no sé si la publicaré antes o la publicaré más tarde, pero yo creo que aquí no vamos a entrar en mucho detalle porque ya lo voy a comentar en otra entrevista. Pero bueno, algunas pinceladas conceptuales, digamos, sobre la Casa de la Moneda de La Habana, aparte de que hizo una cantidad enorme de moneda conmemorativa para el mundo entero y con unos diseños preciosos realmente. Unos diseños maravillosos. He podido entrevistar también a los diseñadores, también os pondré este vídeo, que esa ha sido una entrevista también magnífica. Pero digamos que esos diseños tan bonitos, tan coloridos, no llegaron al pueblo cubano, porque eso no era una cosa de circulación. No eran monedas de circulación, eran monedas conmemorativas hechas para coleccionistas principalmente, pero es muy interesante y realmente preciosa colección. De mis colecciones son de las que amo realmente, las más bonitas que tengo, porque está la flora cubana, la fauna del Caribe, la fauna cubana, las mariposas, los piratas, los castillos, los piratas, los barcos. Está la historia de Cuba, sí. Todos los personajes de Cuba históricos, o sea, están reflejados en la moneda de esos años. Y luego ya entrando en el siglo XXI, porque aquí hubo también otro punto de inflexión, o sea, dentro de que la historia cubana casi se congela, yo creo, cuando llega Fidel, ¿no? Pues cuando llega un régimen así totalitario. Claro, la sociedad no puede evolucionar, no puede desarrollarse como puede. Esto no solamente ocurre en Cuba, en cualquier otro país donde hay un régimen tan duro. Pero en los años 90
ocurre digamos, un bajón muy importante. ¿Eso cómo se vio afectado en la producción monetaria? Porque aquí hay una cosa muy rara, y es que ese bajón económico coincide con la etapa de oro de la moneda conmemorativa. Pero yo no sé si el circulante se vio afectado de alguna forma. No, el circulante siempre se siguió produciendo. El circulante, nunca hubo escasez de circulante. Eso no lo que, bueno, se siguieron acuñando las monedas conmemorativas, porque incluso en ese año fue el 5º centenario del descubrimiento de América, en ese periodo. Sí, sí. Y se hicieron muchas monedas con todas las facetas del descubrimiento de América, de la colonización. Sí, es que es curioso eso, porque como digo, es que justamente es cuando peor lo pasó Cuba, pero sin embargo la Casa de la Moneda de La Habana era en plena ebullición. Sí. Y entonces siguió habiendo circulante en Cuba sin ningún problema. Y ya entrando en el siglo XXI, ¿también ha habido algún momento de escasez de circulante o de que digas este es un punto de inflexión fuerte? No, lo que ahora sí, a partir de hace unos años para acá, la moneda se ha devaluado. O sea, en Cuba ha visto mucho, o sea, se ha puesto monedas, se circularon monedas para turismo solamente, porque había tiendas que eran solamente para turistas. Sí. Y los turistas solamente podían cambiar y comprar con ese tipo de moneda que decían moneda INTUR, porque Instituto Nacional del Turismo. Y ha habido monedas en billetes de certificados A, B y C que eran para determinados sectores. O sea, los técnicos extranjeros, la gente que trabajaba en embajadas, habían tiendas especiales. ¿Y eso cómo funciona? Porque es una cosa como un poco rara, o sea, que haya parte de la población que tenga un tipo de moneda y otra parte de la población tiene otro tipo de moneda. Bueno, era así. Esa parte de la población que trabajaba directamente vinculado a servicios extranjeros, pues se le pagaban esos tipos de monedas y tenían la posibilidad de comprar en tiendas que eran especiales para eso. Y el resto de la población compraba en las tiendas normales con el peso cubano. ¿Y había una relación entre un tipo de moneda y otra? Nada que ver. O sea, son como no se podían cambiar, eran dos cosas diferentes. O sea, se llaman pesos a las dos, pero podrían llamarse una pesos y a la otra se puede llamar quetzales o lo que sea. Sí, o sea, que no hay una relación directa entre una y otra. No había un equivalente. Bueno, pues es un curioso sistema el que se tiene en Cuba. ¿Se tiene hasta el día de hoy? No. Eso hace mucho tiempo ya desapareció. Después se implantó lo que era el CUC. ¿Sí? Que sí era equivalente al dólar. Ya. Y el CUC ya se abolió a partir de hace un año, 2 años. Sí. Ya no existe el CUC. O sea que ahora mismo solamente existen los pesos. El peso. O sea que esa moneda, digamos, fuerte que se podría cambiar por el dólar, ya no existe. Ya no existe. Ahora existe una moneda ficticia, o sea, digital, que se llama MLC, que es moneda libremente convertible, que usted va al banco, deposita una cantidad de euros o dólares, ¿sí? Lo tiene en una tarjeta y con esa tarjeta compra en las tiendas del Estado. Vale, eso sí. Pero esas lo pueden tener cualquiera, o sea, tanto los cubanos. Sí, cualquiera. Y si yo voy a Cuba, entonces tendría que comprar los MLC estos. No, bueno, realmente es complicado. Yo realmente no sé cómo es ahora para los extranjeros que llegan a Cuba, ¿sí? Cómo es el sistema que para comprar en esas tiendas. Vale. No pasa nada. A mí esto me resulta muy curioso, porque hay veces que me cuentan cosas de Cuba que como es un sistema económico que yo nunca he vivido... Es difícil de entender, a veces hasta para los propios cubanos. Yo he vivido en sociedades postcomunistas, pero no he vivido en sociedades comunistas como tal. Entonces a mí me resulta complicado y hay veces que me cuentan cosas que me parece hasta distópico, ¿no? Pero bueno, por eso hago estas preguntas. Bien, todo esto digamos que sería la historia numismática de Cuba, entendiéndolo como lo que es la producción de moneda en Cuba, que luego, claro, habría que hablar también de lo que es la circulación de moneda de Cuba, que durante buena etapa de vuestra historia pues fue la circulación de la moneda virreinal, pues, que sería semejante en Cuba a cualquier otra isla del Caribe, o a México sería muy semejante pues cuando todo era España, ¿no? Pero luego hay, digamos, en paralelo, otro tipo de objetos que son objetos relacionados con la numismática, pero que no son monedas, sino que son fichas. Y Jorge Emilio resulta que es seguramente la mayor autoridad de fichas cubanas que hay en el mundo. O sea, es la persona que más se lo ha estudiado. Entonces, ahí nos puedes hacer un pequeño repaso
Sí, realmente en el siglo XVIII, después de que se abole la esclavitud, los dueños de los ingenios empiezan a pagarle a los obreros asalariados. Cuba era uno de los mayores productores de azúcar y entonces estos dueños de ingenios hacían una doble explotación porque le pagaban a los obreros asalariados un dinero y a la vez tenían una tienda en que obligaban a comprar en esa misma tienda. Y las monedas o estos tokens eran solamente de circulación local, valían en la tienda de ese ingenio. Y así fue a través de toda la isla. Hay muchas, yo tengo una gran colección, realmente una de las mayores colecciones, y casualmente ahora estoy haciendo un libro que ya estoy terminando de los ingenios azucareros, los tokens en los ingenios azucareros. Pero bueno, existieron tokens en los comercios, en las zonas tabacaleras, porque Cuba era y siempre ha sido un gran productor de tabaco. Sí. En las plantaciones de naranja, de cítricos. O sea que todo eran fichas, digamos, rurales, no eran fichas agrarias. No es que no hubo fichas urbanas en Cuba. Sí, había fichas urbanas, sí. Había fichas para las barberías, para los cafés en Cuba, muchos cafés. Vale, vamos primero con estas. Hemos dicho siglo XIX, entiendo que es cuando se abolió la esclavitud. Entonces, claro, se abolió la esclavitud y le dicen al esclavo, ahora tú eres libre. Muy bien, pero ¿qué va a hacer el esclavo? ¿Dónde va? Seguir trabajando. Seguir trabajando. ¿Y dónde va a trabajar ese hombre? Pues en el mismo sitio que estaba trabajando antes, ¿no? ¿Qué va a hacer esa pobre gente? Entonces a este pobre hombre encima le dicen, bueno, tú eres libre, pero tú ahora vuelves a trabajar conmigo. Vale, entonces yo te voy a pagar con unas fichas que tú solamente puedes gastar en mi tienda. Bueno, ese hombre de poco le sirvió dejar de ser esclavo, ¿no? Pero bueno, así era como funcionaba. Bueno, digamos que era una forma de reinventar la esclavitud una vez que esta fue abolida. No se hizo solo en Cuba, esto se hizo en toda Hispanoamérica. Sí. En toda Hispanoamérica, sí. Aquí en Dominicana, muy fuerte. Sí, hasta Argentina. O sea, desde aquí hasta Argentina, en todos los lugares se hicieron este tipo de, no sé, inmoralidades, vamos a decirlo así. Entonces, claro, al final estas eran fichas que mezclaban la contabilidad con el comercio, porque muchas veces estos obreros, si llevaban un canasto de naranjas o llevaban tal, pues le daban una ficha. Y era también una forma de contabilizar la producción de cada obrero. Sí, en el tabaco se pagaba, por ejemplo, por un matuz de tabaco. Había lugares incluso que era por comida. Decía, o por media jornada de trabajo, o por una jornada de trabajo, o por 8 horas de trabajo. Depende del dueño qué fue lo que decidió hacer. Había fichas de distintos tipos. Incluso lo hacían de formas diferentes, que para aquella época pienso que eran unos diseños lindísimos, porque había monedas cuadradas, rectangulares, ortogonales, hexagonales, e incluso lo hacían de metales diferentes porque eran analfabetos, y era una forma de poder identificar la moneda o la ficha. O sea, que una misma hacienda hacía de distintas maneras. De distintas formas, de distintos metales. Claro, para que esta pobre gente pues supiese identificar una de otra. Exactamente. Y esto se producía en la propia Cuba. En la propia Cuba. Algunas se hicieron por ejemplo, hay 3 ingenios que las fichas se hicieron en Alemania, en la Real Seca Imperial de Alemania. O sea, me imagino que sería gente de mucho dinero. Sí, y eran fichas que usted las compara con las monedas de aquella época de Alemania, y el diseño es muy similar porque por un lado tiene el valor y el lugar, y por otro lado tiene el escudo heráldico de la familia que eran dueños del ingenio. ¿Y cuántas haciendas más o menos había entre ingenios, haciendas de tabaco, haciendas de frutales? Bueno, no sé la cantidad exacta que circulaban las fichas, pero más de, no sé, no te puedo decir, más de 500 puede ser que hubiese. ¿Más de 500 haciendas? Sí, porque entre hacienda, tabaco, plantaciones de agrícolas. ¿Y eso has podido identificar muchas de ellas? Sí. Hay algunas que no las hemos podido identificar, pero hay muchas que sí las tenemos identificadas. Incluso en el libro va a salir con todas las. Incluso algunas las hacían con papel, pero el papel se fue desechando porque al final se deterioraba, se sudaba, se mojaba y entonces lo que prevaleció fue la ficha metálica. Pero entonces eso fue un trabajo inmenso el que estás haciendo. Sí, bastante. Porque, o sea, claro, es mucho más difícil estudiar fichas que estudiar monedas. Porque estudiar monedas hay un documento oficial
de alguna manera, de que un gobierno firma algo o de que un gobierno solicita algo a una fábrica y tal, pero aquí una ficha de una hacienda que aparece ahí en medio del campo, pues hombre, a veces tienes una carta del dueño de la hacienda, tal, o a veces aparecen unas iniciales, ¿no? en la ficha, pero si no aparecen ni iniciales ni tienes un documento de nada, que lo normal es que no haya ningún documento. ¿Has tenido que entrevistar a los antiguos herederos? Bueno, yo tengo un precedente también que es de un perito numismático, ¿sí?, que se llama Alfredo Díaz Gámez, que desgraciadamente, en paz descanse, murió hace poco tiempo, pero que él había hecho una investigación que me sirvió como base a mí para empezar el trabajo que estoy haciendo. O sea, que trabajaste en hombros de gigantes. Sí. Bueno, sí. Estupendo. Entonces, todo esto por parte de las fichas agrarias. Luego estarían las fichas urbanas, que las fichas urbanas suelen tener un tipo de utilidad distinta. Esto es para el comercio más propio urbano, tipo, vale un café, bueno, pues este café tal, y luego esto empieza a circular algunas veces de manera muy local. Sí, ya esto es siglo XX. Ahí entramos en el siglo XX. Sí. ¿Y en qué ciudades aparecen las fichas? Bueno, en La Habana, en Cienfuegos, en Oriente, en la parte de Santiago, en varias provincias de Cuba. ¿Y cuáles son los usos? Bueno, existía de todo. Existía para pagar una barbería, para una parroquia también, habían fichas parroquiales, existían fichas para, como tú decías ahorita, para un café. Hubo muchas fichas en la Isla de la Juventud, que durante unos años había muchos americanos que vivían en la Isla de la Juventud y la usaban para pagar un trago en un bar. Decía, hay hay fichas que son de 2,5. 2,5 es la mitad de 25, ¿sí?, que era del cuartel. Entonces, bueno, existen varios bares en la Isla de la Juventud incluso que tienen monedas de este tipo, fichas de este tipo. Claro, porque a lo mejor el trago valía medio quarter, los estadounidenses llevaban quarters, muy raro. O sea, los quarters son casi como la moneda más menuda utilizada comúnmente en Estados Unidos. Exacto. Y entonces a lo mejor pues para darle la vuelta, ¿no?, pues ponían así medio quarter o tal. Qué curioso. Sí. ¿Y esto se prolongó hasta cuándo? Bueno, esto se prolongó hasta que llegó la ley Arteaga, que o sea, la ley Arteaga prohibió la circulación de los tokens y las fichas y obligaba a usar la moneda normal, aunque por algunos años después, por la inercia que llevaba a eliminar todo eso, pues siguió circulando. ¿Y esto sobre qué años eran? Eso fue 1928, más o menos. Y oye, ¿y después de la revolución no aparecen nuevas fichas? Sí, bueno, nosotros consideramos las fichas de Intur, o sea, las monedas que yo te hablaba ahorita de Intur, sí, las consideramos como fichas también, porque circulaban en un sector y era para un objetivo determinado. Claro, que no era de una circulación libre para a lo largo y ancho de todo el país. Era solamente para comprar en las tiendas de turismo. ¿Y gente que de manera privada empieza a hacer fichas, digamos, porque yo esto me han contado historias en la Unión Soviética, ya sabes que he vivido en Estonia bastantes años, entonces me contaban historias de que muchas veces eran objetos que se utilizaban casi como forma de pago o como forma de comprar favores, tipo una botella de coñac servía y tal, y yo les decía, ¿y no hacíais fichas? O sea, no las hacían. Yo no sé si ocurrió algo semejante en Cuba. No, en Cuba no sucedió nada de eso. Vale, de que no se compraba ni vendían, o sea, era solamente por favores, no es que digas... Sí. Vale. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a lo que es la numismática cubana, por un lado, entendiéndolo como la moneda de Cuba, y luego las fichas, que es una especie de numismática paralela, muchas veces escondida, pero que está ahí, claro. Sí, la gente las persigue mucho porque realmente tienen una historia muy bonita. Muy bien, pues nada, me queda hacerte otra entrevista sobre la forma que tenéis de coleccionar en Cuba, que eso tiene que ser muy interesante. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Así que nada, un saludo a todos y hasta pronto.